Cómo eran castigados los forajidos en la Edad Media la justicia del rey. Imagina por un momento que estás de pie en el centro de una plaza pública en una ciudad medieval del siglo XIII. El sol apenas ha superado los tejados irregulares de las casas con entramado de madera, y sin embargo la multitud ya es densa y ruidosa. Hay olor a estiércol, a pan recién horneado en los puestos cercanos y a algo más difícil de nombrar, una mezcla de sudor, miedo y expectación colectiva. En el centro de la plaza hay una plataforma de madera elevada, y sobre ella, un hombre encadenado al que el verdugo está a punto de marcar con hierro candente. Nadie aparta la mirada. Nadie lo considera un espectáculo cruel en el sentido moderno del término. Esto es la justicia del rey haciéndose visible, tangible, inapelable. Bienvenido a la Edad Media, donde el castigo no era simplemente un asunto legal sino un ritual cosmológico que afirmaba el orden divino del mundo. Para comprender cómo se castigaba a los forajidos y criminales durante la plena y baja Edad Media, primero debemos entender qué significaba la ley en ese contexto. No existía un código penal unificado tal como lo concebimos hoy. La justicia era un mosaico de jurisdicciones superpuestas que se disputaban constantemente la autoridad sobre los cuerpos y las almas de los súbditos. El señor feudal tenía derecho de alta justicia sobre su dominio, lo que incluía la potestad de ejecutar. El obispo y los tribunales eclesiásticos juzgaban delitos contra la fe, la moral y el clero. Los gremios de mercaderes tenían sus propios estatutos para castigar a quienes engañaban en el peso o adulteraban los productos. Y sobre todos ellos, al menos en teoría, estaba la justicia del rey, cada vez más centralizada a medida que avanzaba el siglo XIII y los monarcas consolidaban sus estados. En la práctica, sin embargo, para un campesino en Normandía, en Castilla o en Inglaterra, la justicia era lo que decía el señor más cercano que tuviera espada suficiente para imponerla. La figura del forajido, del outlaw en la tradición inglesa o del homo sacer en el pensamiento jurídico medieval de inspiración romana, era alguien que había sido literalmente expulsado de la ley. No era únicamente un criminal, era un ser que había roto el pacto fundamental de la comunidad y por eso había perdido la protección que esa comunidad otorgaba. Las crónicas medievales, incluyendo los registros judiciales del Eire inglés, esas visitas periódicas de los jueces reales a los condados, documentan decenas de casos de hombres declarados forajidos que podían ser matados por cualquier persona sin consecuencia legal. Matar a un forajido no era homicidio, era un acto de higiene social, casi un servicio público. Esta lógica, que hoy nos parece brutal, tenía una coherencia interna perfecta en un mundo donde la identidad individual dependía por completo de la pertenencia a una red de obligaciones mutuas, el vasallo y el señor, el artesano y su gremio, el feligrés y su parroquia. Pero antes de llegar al castigo, existía el proceso de captura y juicio, y ese proceso era tan revelador como la pena en sí misma. Las ciudades medievales carecían de policía profesional en el sentido moderno. La vigilancia del orden dependía del Juean Crai, ese grito colectivo de alarma que todo ciudadano estaba obligado a sumarse cuando se cometía un crimen. Si veías a un ladrón correr por la calle, debías gritar y perseguirlo, y todos los que escucharan el grito estaban legalmente obligados a unirse a la persecución. El sheriff inglés, el bailli francés o el alguacil castellano coordinaban a estas milicias improvisadas. Los archivos municipales de ciudades como Londres, París o Toledo registran casos donde barrios enteros fueron multados porque no respondieron al llamado colectivo con suficiente entusiasmo. Una vez capturado el acusado, el juicio podía tomar formas muy distintas dependiendo del periodo y la jurisdicción. Durante los siglos XI y XII, las ordalías eran todavía un método común de determinar la culpabilidad. La lógica detrás de la ordalía, que hoy clasificamos como superstición pero que entonces era teología aplicada, era sencilla:
Dios no permitiría que un inocente sufriera injustamente. En la ordalía del hierro candente, el acusado debía caminar 9 pasos sosteniendo un hierro al rojo vivo, la herida se vendaba y se examinaba 3 días después. Si sanaba limpiamente, era inocente. Si se infectaba, culpable. En la ordalía del agua fría, el acusado era arrojado al río atado, si flotaba, el agua lo rechazaba y era culpable, pues el agua bendita no podía aceptar al pecador, si se hundía, era inocente y debía ser rescatado. El Cuarto Concilio de Letrán en 1215, ese momento decisivo en la historia eclesiástica medieval, prohibió la participación del clero en las ordalías, lo que efectivamente las eliminó de los tribunales reales y aceleró la adopción del sistema inquisitorial de interrogatorio y, en algunos contextos, de la tortura judicial. La tortura en el contexto jurídico medieval merece una aclaración importante. No era el sadismo azaroso que la imaginación popular suele proyectar. Era un procedimiento reglamentado, con limitaciones teóricas precisas, destinado a extraer la confesión que el sistema legal consideraba la reina de las pruebas. El derecho romano, redescubierto en las universidades europeas durante el siglo XII a través de los manuscritos que llegaron desde la España islámica y desde Italia, establecía que la tortura solo podía aplicarse cuando ya existían indicios sólidos de culpabilidad y únicamente a personas de baja condición social, pues un caballero o un clérigo no podía ser sometido a ella sin permisos especiales. En la práctica, estas restricciones se violaban con regularidad, pero su existencia demuestra que incluso la brutalidad medieval operaba dentro de marcos normativos que intentaban distinguirse del mero capricho. Los castigos que aguardaban a los condenados variaban según la naturaleza del crimen, el estatus del criminal y la época. Para los delitos menores, robar una gallina, embriagarse y perturbar la paz, blasfemar en público, la respuesta habitual era la vergüenza pública codificada en instrumentos específicos. Las cepos eran estructuras de madera donde se inmovilizaba al condenado, con el cuello o las muñecas trabados, en el centro de la plaza del mercado durante horas o días. La comunidad participaba activamente. Arrojar barro, verduras podridas o incluso excrementos era una forma de justicia participativa. El piley inglés, ampliamente documentado en los registros municipales de ciudades como Norwich o York durante el siglo XIV, era reservado especialmente para los que habían engañado en el comercio. El panadero que vendía hogazas por debajo del peso legal era paseado por la ciudad con el pan deficiente colgado al cuello. La infamia pública era un castigo devastador en una sociedad donde la reputación era literalmente un bien económico. La mutilación como castigo tiene una presencia constante en las fuentes medievales que resulta perturbadora para el lector moderno pero que seguía una lógica expiatoria y preventiva perfectamente articulada. Cortar la mano al ladrón reincidente era al mismo tiempo una señal permanente y una limitación práctica. Nunca más podría robar con esa mano. Cortar la lengua al blasfemo, vaciar el ojo al perjuro que había jurado en falso ante un tribunal. Los registros del Libro Negro del Almirantazgo inglés y los fueros municipales castellanos del siglo XII listan estas penas con una frialdad burocrática que revela cuán normalizadas estaban. En la Castilla medieval, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, ese monumental código jurídico del siglo XIII, dedica capítulos enteros a catalogar qué miembro correspondía perder por qué ofensa, con una precisión casi quirúrgica que es en sí misma un documento extraordinario de la mentalidad jurídica de la época. La pena capital, sin embargo, era el punto culminante del sistema y el que más revelaba sobre las concepciones medievales del orden, el poder y la redención. La horca era la muerte de los comunes, de los ladrones, de los traidores de baja cuna. Las descripciones de Jean Froissart en sus crónicas sobre las ejecuciones públicas durante la Guerra de los 100 años, o las que aparecen en los registros del Parlament de París, muestran que la preparación del patíbulo, la procesión del condenado desde la cárcel,
La oración final ante la muchedumbre y la ejecución misma seguían una coreografía precisa con un significado casi litúrgico. El confesor que acompañaba al condenado era una figura esencial. El objetivo no era únicamente matar, sino matar al cuerpo para salvar el alma. La muerte pública bien preparada era una oportunidad de gracia. Para los nobles condenados por traición, la ejecución por decapitación con hacha o espada era un privilegio que reconocía su estatus incluso en la caída. Pero la traición más grave, crimen de lesa majestad en los sistemas influenciados por el derecho romano, podía generar un espectáculo de una complejidad macabra, el ahorcado, arrastrado y descuartizado que describían los registros ingleses del período. El condenado era ahorcado hasta casi morir, luego bajado con vida, eviscerado, castrado y finalmente descuartizado, con las partes del cuerpo enviadas a distintas ciudades del reino para que el mensaje de la justicia real llegara a todos los rincones. La geografía del castigo era también geografía política. William Wallace, el líder escocés ejecutado en 1305, sufrió exactamente este destino, y la distribución de sus restos entre Berwick, Newcastle, Stirling y Perth fue un acto de administración territorial tanto como de crueldad. Pero la justicia medieval no era únicamente el brazo secular del rey. La Iglesia poseía su propio sistema de tribunales, los tribunales eclesiásticos, que juzgaban a clérigos, herejes y casos de moralidad. El privilegium fori, el derecho de los clérigos a ser juzgados únicamente por tribunales de la Iglesia, fue uno de los conflictos más persistentes entre el poder papal y los monarcas medievales. El asesinato de Thomas Becket en la Catedral de Canterbury en 1170, documentado en las crónicas de Herbert de Bosham y otros testigos contemporáneos, fue el episodio más dramático de esta tensión, detonado precisamente por el empeño del rey Enrique II en someter a los clérigos criminales a la justicia real. La Iglesia respondía a sus propios delincuentes con penitencias públicas, excomunión y, para los casos de herejía, con la entrega al brazo secular para la ejecución, mecanismo que liberaba a la institución eclesiástica de derramar sangre directamente. El sistema penal medieval también incluía formas que podríamos llamar, con cierta cautela, alternativas al encarcelamiento permanente. La cárcel medieval no era en general un lugar donde los criminales cumplían condenas largas, pues mantener prisioneros era costoso y logísticamente complicado. Era fundamentalmente un lugar de custodia a la espera del juicio o de la ejecución de la pena. Sin embargo, los castillos reales y las torres municipales albergaban a prisioneros políticos durante décadas, y las excavaciones arqueológicas de prisiones medievales como la Torre de Londres han revelado las condiciones de hacinamiento. Las inscripciones desesperadas en las paredes de piedra y la dieta miserable de pan y agua que a veces se complementaba con lo que los prisioneros pudieran pagar a sus carceleros. El dinero, incluso en el infierno medieval de una mazmorra, abría puertas, compraba comida decente y garantizaba un trato algo menos brutal. Lo que resulta fascinante cuando miramos todo este sistema desde nuestra perspectiva es cómo revela una sociedad que pensaba el crimen y el castigo de manera radicalmente distinta a la nuestra. No había una noción de rehabilitación. No había psicología forense. Había pecado, ruptura del orden divino y reparación pública. La confesión del criminal era importante no solo como prueba sino como acto espiritual. Morir sin confesar, sin esa última restauración del vínculo con Dios y la comunidad, era una catástrofe que podía condenar el alma eternamente. Por eso el sacerdote junto al cadalso no era un detalle decorativo sino el corazón mismo del ritual judicial. Y sin embargo, en ese sistema aparentemente implacable había fisuras de compasión y negociación que las fuentes primarias revelan pacientemente. Los registros de indultos reales en Inglaterra y Francia muestran que los monarcas medievales ejercían la gracia con regularidad, especialmente en coronaciones, bodas reales o festividades religiosas importantes.
La intercesión de nobles, obispos o incluso de multitudes podía arrancarle al rey el perdón de un condenado. Las ciudades negociaban con sus señores jurisdicciones más suaves. Los gremios protegían a sus miembros. Las iglesias ofrecían asilo temporal, la famosa inmunidad del derecho de santuario, que impedía que los agentes del rey arrestaran a quien se refugiara dentro de los muros sagrados durante un periodo de 40 días, tiempo suficiente para negociar o huir. Hoy, mientras caminamos por las plazas de las ciudades europeas antiguas, a veces sin saberlo pisamos el suelo donde se elevaron esos patíbulos y cepos. Las catedrales que financiaron los impuestos recaudados por los mismos sistemas señoriales que administraban esa justicia siguen en pie. Los parlamentos que debatieron los primeros límites al poder punitivo del rey, desde la Magna Carta de 1215 hasta las Cortes castellanas medievales, son los antepasados directos de las instituciones que hoy definen los derechos del acusado. La tensión entre el poder del Estado y la protección del individuo, entre la necesidad de orden y la exigencia de justicia, no nació en la Ilustración. Nació en esas plazas medievales, en el grito del forajido declarado fuera de la ley, en la mano extendida del confesor junto al patíbulo, en el debate universitario de Bolonia o de París sobre si el rey podía condenar sin prueba. La Edad Media no fue la infancia oscura de Occidente. Fue su adolescencia turbulenta, llena de contradicciones brillantes y horrores cotidianos, de los cuales todavía somos herederos. Si este viaje a los tribunales y cadalsos de los siglos medievales te ha hecho reflexionar sobre la larga historia de la justicia humana, déjanos en los comentarios qué aspecto de la vida en la Edad Media te gustaría explorar la próxima vez. Hay muchos mundos aún por recorrer.